Económicas es el licenciado Rubén Lobolo y está en línea. Lobolo, buen día, los saludos Ricardo Fonseca desde Córdoba, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, Lobolo, bueno, ¿cómo analiza esta decisión del gobierno nacional? ¿Es un saqueo, es un regreso constitucional al 14 bis, como dice el gobierno nacional que quiere respetar? A ver, yo creo que hay que tratar de evitar los adjetivos y analizar las medidas en función de sus contenidos prácticos y de su técnica. Después yo no hago evaluaciones respecto de las intenciones, porque no estoy en condiciones de hacerlo. Yo creo que en primer lugar es evidente que la reforma del 94 ha sido un fracaso en casi todos sus frentes. No creo que nadie lo pueda discutir. Es una reforma que generó serios problemas fiscales, es una reforma que no mejoró la cobertura de la población, es una reforma que aumentó los costos de administración del sistema, es una reforma que profundizó la fragmentación del sistema, que ya era un problema que se había heredado, y es un tipo de reforma que prácticamente se aplicó en muchos otros países de América Latina bajo el impulso de organismos internacionales y en un contexto justamente de una economía como la que hoy está en crisis, que es una economía donde lo que prima es la capitalización vía mercado financiero del capital, y por lo tanto es una reforma que claramente está seriamente cuestionada y había que hacer algo. Creo que esta es la primera reflexión. La segunda es que en ese tipo de planteo, a mí personalmente el rol de las administradoras ha sido también muy criticable en sí mismo, más allá de lo anterior. No fueron nunca autónomas del sistema financiero, de hecho siempre operaron muy vinculadas a los bancos, con lo cual era muy discutible su propio fin exclusivamente previsional. Cualquiera sabe que iba a una entidad financiera y le vendían paquetes de servicios en donde podía incluir desde crédito personal hasta la propia administración, digamos. O sea, era una cuestión que claramente estaba más vinculada al funcionamiento del sistema financiero que a cuestiones de previsión. También es evidente que no había competencia, o sea, la propia regulación, ahí hay como varias confusiones, o sea, las propias regulaciones que tenían las administradoras hacían que no existiera competencia genuina entre ellas, sino que todas más o menos tenían el mismo tipo de cartera, e incluso, y seguramente va a salir estos días, en algunos casos podían haber estado haciendo operaciones financieras que son bastante cuestionables. Y más allá de eso, hay que recordar que gran parte de justamente los fondos a donde estaban colocados los papeles son títulos de la deuda pública, y me parece que es el punto. O sea, que en definitiva, si uno lo mira estrictamente desde el punto de vista de las finanzas, el Estado había cedido una recaudación, si se quiere, sin costo, como es el cobro de aportes y contribuciones, y a cambio de eso le entregaba papeles de la deuda por los cuales pagaba interés a las administradoras, y esta era gran parte, si se quiere, del patrimonio de los propios fondos. En definitiva, uno puede seguir analizando el funcionamiento del sistema, pero desde mi punto de vista el sistema tenía serios problemas y había que modificarlo. Ahora vamos a la modificación propuesta por el gobierno, porque ahí me parece que hay como dos puntos. Primer punto, creo que hay que hacer una reforma integral del sistema de previsión, y eso está bien. Las medidas que se habían tomado hasta ahora no habían profundizado esa reforma y en algunos casos la habían complicado. Por ejemplo, las medidas de permitir traspasarse de un lado a otro de una manera muy flexible, esta convivencia de dos sistemas que persiguen el mismo fin, cual era el público y el privado, en realidad había aumentado la incertidumbre. Uno no sabía realmente cuál iba a ser el costo fiscal para el Estado, no sabía en qué sistema iba a terminar una persona porque podía moverse de uno a otro. A mí me parece que la movida de un sistema único, me parece que el orden del sistema en ese sentido es bueno. Ahora, el tema es el destino de los fondos y el propio nuevo sistema. Lo que yo veo los puntos más críticos de esta medida, además de tomarse en el corto plazo, además de tomarse como siempre se hace en este país de una manera exabrupta, digamos, decidida por dos o tres personas. O sea, la crítica que uno siempre hace a eso que llamamos política en este país y que en definitiva siempre resultan cosas que tienen más que ver con lo que se decide de la noche a la mañana que con una estrategia económica a largo plazo. Esto es evidente, esto es criticable, y esto no es solo criticable de esta medida, sino del modo en que se vive en este país, en que se hace política en este país, del cual lamentablemente no podemos salir. Pero dejando de lado eso, que es importante, del cual no me quiero olvidar, y espero que en el Congreso esto se resuelva, en el sentido de que se haga un profundo debate y que se tome el tema en un sentido de importancia trascendente como el que tiene, y que no se resuelva en una semana, por decirlo de un modo. Dejando de lado eso, lo cierto es que el sistema requiere varias reformas que no están planteadas. En primer lugar,
¿cómo se va a garantizar la cobertura universal de la población? Porque un sistema público tiene que partir de eso. Y en ese sentido hay que recordar que la economía argentina tiene un 50% de trabajo informal. Y hay prácticamente más de la mitad de la población que no está en ningún sistema. Como aportante. Y este es el punto central del cual nadie habla. Este gobierno, de una manera yo diría muy discrecional y bastante efectista desde el punto de vista clientelar, lo resolvió con esa moratoria que le permitió a mucha gente que no había cumplido con los requisitos entrar al sistema, con un sistema bastante complicado donde le terminan deduciendo aportes de su propia jubilación, que es un nuevo invento argentino que no existe en el mundo. O sea, usted paga aportes sobre su jubilación. La famosa moratoria que hizo el actual jefe de gabinete, que metió mucha gente dentro del sistema, digamos, por la ventana. Este no es el modo de hacerlo. Lo que el gobierno, lo que el Estado argentino tiene que decir es cuál es la ley por la cual, no la decisión discrecional de un funcionario en un momento que tiene plata en la caja, por la cual la gente va a tener jubilación y garantizada una jubilación toda la población trabajadora. No sé si me explico. Esto no está en la ley, no hay ninguna garantía de cobertura universal, porque el sistema de reparto a donde se van a pasar lo de la ente privada no la tiene. Este es un primer punto que no está y que hay que discutir. Un segundo punto que hay que discutir es, y ahí es donde yo también disiento con el modo en que se está haciendo, es cuál es el incentivo a aportar que van a tener las personas en el nuevo sistema o en el sistema de reparto que está vigente al cual se van a tragar. Y yo creo que el modo que está haciendo el gobierno no es el correcto. Yo en un libro y en varios trabajos que he publicado, lo que creo correcto es tener un sistema de reparto único, pero que la parte contributiva sea registrada en lo que en la literatura universal y en sistemas como el sueco y otros sistemas similares se llaman las cuentas nacionales. Esto es, usted registra sus aportes en una cuenta, usted capitaliza sus aportes en una cuenta, pero esa capitalización está vinculada a lo que pasa en el mercado financiero. Es una capitalización que tiene que ver, por eso se llama nominal, si se quiere se asienta en los registros, que tiene que ver con el desempeño de la economía, que tiene que ver con el movimiento de los salarios, que tiene que ver con indicadores de la sociedad y no con indicadores del movimiento de los operadores financieros. De ese modo, la transición entre el sistema privado y el sistema público de reparto se podría hacer de manera ordenada, se podría garantizar los derechos de la gente que hoy está en el sistema de las AFJP, porque el otro problema que yo estoy viendo es que del modo en que se está haciendo, me parece que hay una industria de juicios que se está, digamos, refregando la mano porque van a facturar honorarios por un buen tiempo, por decirlo de un modo muy rápido. O sea, hay una cantidad de derechos adquiridos de la población. Pasó lo mismo cuando se hizo la reforma del 94, acabó por mucho tiempo. Entonces acá hay otro problema que yo lo veo que no se está discutiendo. Hay un tercer problema del cual se habla mucho, es el destino de los fondos. O sea, los fondos no tienen que ser, hay que ser muy rigurosos, no tienen que ser apropiados por el Tesoro, digamos, por rentas generales para usarse para cualquier cosa. Totalmente. A ver, vamos a separar. Una cosa son los aportes que se hacen todos los meses, que eso tiene que ir al sistema de seguridad social y ojalá sirvan para mejorar los beneficios de los jubilados actuales, lo que se aporta mensualmente. Ahora, los patrimonios de las administradoras, que son de los trabajadores, eso hay que tener mucho cuidado y el único destino que debería tener es constituir un fondo de garantía de estabilización del conjunto del sistema para darle estabilidad financiera a lo largo de 20, 30, 40, 50 años, que es el horizonte que tendría que tener todo sistema previsional. Esto es lo que yo estoy viendo con la información que uno tiene hasta ahora, que como siempre es bastante fragmentaria y falta mucho detalle, ¿no? Pero creo que ha sido absolutamente claro, la única pregunta que me queda con respecto a lo que usted decía es si esto es, digamos, habrá que lograr la intangibilidad para evitar precisamente el desvío de fondos para, por ejemplo, campañas electorales. Estamos frente a un 2009 electoral. No, eso sin duda, pero yo creo que ahí hay que ser muy claro. Ahora, fíjese qué es lo que está pasando hoy, y ahí es correcta la advertencia de ciertos sectores de la oposición. Gran parte del pregonado y publicitado superávit fiscal que tiene hoy el país se debe a que ese superávit lo tiene ANSES. Hoy, antes de este traspaso. ¿Qué significa que ese superávit lo tiene ANSES y que esa plata se la presta al Tesoro? Significa que esa plata no está siendo usada hoy para la jubilación. Así es. Entonces creo que ahora lo que se va a hacer es reforzar esa caja. Y justamente, ahora, este es el problema que tiene este país. Algunas medidas que pueden tener un trasfondo razonable, al momento de ser aplicadas por los funcionarios de turno, se transforman en algo, digamos, muy criticable. Pero